la historia de Luz y la lucha por la justicia en la antigua Iberia. Mucho antes de que España se consolidara como el reino poderoso que hoy conocemos, su territorio estuvo habitado por una vasta variedad de pueblos y culturas. Entre ellos se encontraban los íberos, celtas, fenicios, griegos y posteriormente los romanos, cuya llegada transformó el futuro de la península. Sin embargo, en los tiempos previos a la conquista romana, la península ibérica era un mosaico de tribus y ciudades-estado, donde la vida era dura, las diferencias sociales eran enormes y las luchas por la justicia y la igualdad emergían constantemente. En un pequeño asentamiento íbero, situado en la costa este de lo que hoy conocemos como España, vivía una joven llamada Luz. Ella pertenecía a una familia de artesanos que, pese a su habilidad y dedicación, apenas podía sobrevivir en un sistema profundamente desigual. Su padre, un habilidoso herrero, era conocido por fabricar herramientas de metal y armas para la comunidad. A pesar de su maestría, la familia vivía al borde de la pobreza debido a los elevados tributos y exigencias impuestos por la clase dominante, los señores locales. El contexto de la desigualdad. En aquel tiempo, la sociedad ibera estaba estructurada de manera rígida. Una pequeña élite de terratenientes y guerreros controlaba las tierras y los recursos, mientras que la mayoría de la población, compuesta por campesinos y artesanos, debía entregar parte de su producción a estos señores. Los tributos eran altos y constantes, y quienes no podían pagarlos enfrentaban consecuencias severas, desde la pérdida de sus tierras hasta la esclavitud. A pesar de la miseria que afectaba a gran parte de la población, la élite vivía en opulencia. Los banquetes en sus grandes casas de piedra eran frecuentes, mientras que el resto del pueblo apenas tenía suficiente para alimentarse. En los festivales y rituales religiosos, los señores ocupaban los lugares de honor, y sus decisiones eran consideradas ley, mientras que los humildes apenas eran escuchados. Luz, una joven de espíritu inquieto y mente rápida, no soportaba la injusticia que veía a su alrededor. A medida que crecía, observaba cómo las familias de sus amigos y vecinos eran despojadas de sus hogares por no poder cumplir con los tributos, y cómo las mujeres y niños eran relegados a las tareas más serviles. Aunque su padre intentaba protegerla de las duras realidades de la vida, Luz sabía que la situación no mejoraría si nadie se atrevía a desafiar el sistema. El comienzo de la rebelión. Un invierno particularmente cruel. El padre de Luz cayó gravemente enfermo. La familia, ya empobrecida, se encontró en una situación desesperada. Sin los ingresos que generaba el trabajo en la herrería, pronto se vieron incapaces de pagar los tributos. Los señores locales, insensibles a la situación de la familia, enviaron a sus recaudadores de impuestos exigiendo el pago bajo amenaza de desalojo. Luz intentó razonar con los recaudadores, pero estos la ignoraron. En su mente surgió una idea. Si la justicia no venía de aquellos en el poder, quizás podría encontrar una manera de movilizar al pueblo para exigir cambios. Fue entonces cuando decidió actuar. Reunió a un pequeño grupo de jóvenes que, como ella, estaban cansados de la opresión y la miseria. Juntos, comenzaron a organizar reuniones clandestinas en las que discutían la posibilidad de rebelarse contra la élite local. Los rumores sobre estas reuniones comenzaron a extenderse. Cada vez más personas, agobiadas por las deudas y la injusticia, se unieron al movimiento de Luz. Pronto, lo que empezó como un pequeño grupo se transformó en una red de campesinos y artesanos que clamaban por un cambio. Sin embargo, enfrentaban un obstáculo importante. La ley estaba completamente del lado de los poderosos, y cualquier intento de desafiar abiertamente el orden establecido podría ser sofocado con violencia. El viaje a Tarsis. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre sabio y respetado, sugirió a Luz que buscara ayuda fuera de la región. En una ciudad cercana,
gobernaba un hombre conocido por su equidad y sentido de la justicia, el juez Tarsis. A diferencia de los otros jueces, que pertenecían a las familias más ricas y poderosas, Tarsis había nacido en la pobreza. Su padre había sido esclavo en una de las aldeas más remotas, pero gracias a su inteligencia y determinación, Tarsis se había ganado el respeto de su comunidad y ascendido a la posición de juez. Inspirada por las historias sobre su justicia, Luz decidió viajar a la ciudad de Tarsis para presentar su caso. El viaje fue largo y peligroso, pero Luz estaba decidida. Al llegar, fue recibida por el juez, quien la escuchó atentamente mientras relataba las penurias de su pueblo, las injusticias cometidas por los señores locales y la situación desesperada de los campesinos y artesanos. Tarsis quedó impresionado por la elocuencia y la valentía de Luz. A pesar de su juventud, hablaba con la sabiduría y la determinación de alguien que había sufrido mucho y que estaba dispuesto a todo para mejorar la vida de los suyos. Decidió ayudarla, pero sabía que no sería fácil. La creación de un tribunal popular Tarsis propuso convocar un tribunal popular, un concepto radical para la época. En este tribunal, tanto los campesinos como los señores tendrían la oportunidad de hablar, y las decisiones se tomarían no en base al estatus social, sino a la equidad y la justicia. Aunque algunos de los otros jueces se opusieron, Tarsis insistió, argumentando que la única forma de garantizar la paz era a través de la justicia real, no de la imposición de la voluntad de unos pocos sobre la mayoría. El tribunal fue convocado y Luz, junto con otros líderes del movimiento, presentó su caso. Relataron cómo los altos tributos y la explotación habían llevado a la miseria a la mayoría del pueblo. Los señores locales, presentes en el tribunal, intentaron desacreditarlos, argumentando que la estructura social era necesaria para mantener el orden y la prosperidad. Sin embargo, Tarsis, con su aguda mente y profundo sentido de la justicia, desmanteló sus argumentos. Señaló que una sociedad no puede prosperar si su base, los campesinos y artesanos, está oprimida y empobrecida. Decidió reducir los tributos, otorgar a los campesinos más derechos sobre las tierras que trabajaban y permitir a las mujeres trabajar en oficios que antes les habían sido prohibidos. La ira de la élite. Aunque las decisiones del tribunal fueron recibidas con alegría por el pueblo, los señores locales no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. Consideraban a Luz y Tarsis una amenaza directa a su poder y privilegios, y comenzaron a conspirar en su contra. Planeaban una insurrección para destituir a Tarsis y castigar a los líderes de la rebelión. La noticia del complot llegó a oídos de Luz, quien inmediatamente buscó la manera de proteger tanto a su familia como al juez que había arriesgado su posición por ellos. Organizó una defensa con la ayuda de los campesinos y artesanos del pueblo. Aunque no estaban tan bien armados como los señores, su número y determinación eran su mayor fortaleza. La batalla por la justicia. Finalmente, la rebelión estalló. Los señores intentaron usar la fuerza para reinstaurar el antiguo orden, pero el pueblo, liderado por Luz y los demás rebeldes, resistió con valentía. Las calles de la ciudad se llenaron de gritos y el sonido del acero chocando, pero el pueblo estaba unido. Sabían que estaban luchando no solo por ellos mismos, sino por las generaciones futuras. Gracias a la intervención de Tarsis y la fortaleza del movimiento popular, la rebelión fue sofocada. Los señores, incapaces de derrotar al pueblo unido, finalmente aceptaron las nuevas condiciones impuestas por el tribunal. El legado de Luz y Tarsis. Con el tiempo, las reformas impulsadas por Tarsis y Luz se extendieron a otras ciudades y regiones. La lucha de Luz se convirtió en una leyenda contada por generaciones, un símbolo de la resistencia frente a la opresión y el poder de la justicia social. El nombre de Luz,
que en íbero significa luz o guía, quedó grabado en la historia como un faro de esperanza para aquellos que luchan por la igualdad.